dicho, la diabetes tipo 2 es no insulino dependiente. Esto se está produciendo ¿por qué? Obesidad. Cuando digo la diabetes tipo 2 es una patología no insulino dependiente, eso quiere decir que no va a depender siempre del uso de la insulina, sino que puede haber otros fármacos que me van a ayudar a mantener esta parte de lo que es la insuficiencia de la producción de insulina con otros fármacos. Entre estos están las guarinas. Está la metformina. ¿No? La sulfonilurea. Hay varios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una diabetes tipo 2 no insulino dependiente, nos estamos refiriendo a qué parte de lo que es el páncreas, ¿no? Ustedes saben que el páncreas es un órgano retroperitoneal, ¿no? Internamente, la parte de lo que es el páncreas está constituido por unidades más pequeñitas conocidas como acinos Cada acino pancreático, cada uno de estos acinos pancreáticos van a tener 4 tipos de células, ¿no? Las células alfa, las beta, las delta y las células PP. Las células alfa se encargan principalmente de la producción de una hormona, que es el glucagón. Las beta, de insulina. Las delta, ¿cuál es? Ay, Dios. ¿Cuál es? Ya está, 0 a toditos. Alfa glucagón, beta insulina. ¿Las delta qué es? ¿Sí? ¿Estamos cabales? ¿Sí? Entonces, si este es mi acino pancreático, así es el acino pancreático. ¿Ok? Las células alfa se encuentran aquí, en la periferia de este acino pancreático. ¿Sí? Estas son las... Estas se van a encargar de regular la glicemia. Si mi paciente tiene una hiperglicemia, la producción de glucagón va a hacer que disminuye, ¿sí? Luego, las células beta se encuentran aquí, en el centro, ahí. Estas se van a encargar de la producción de, ¿qué hemos dicho? Insulina. ¿Sí? Puede producirse 2 estados de lo que es la diabetes tipo 2, ¿no? Lo que es la hipoglicemia y lo que es la hiperglicemia. Cuando hemos dicho, regula el aumento de la insulina, ¿a cuál me he referido? Al glucagón. Entonces, si yo tengo una hipoglicemia, se caracteriza por el descenso de la producción de glucagón. ¿Sí? ¿Con qué regulo? Con insulina, ¿no? Actúan así, de forma cruzada. ¿Se dan cuenta? Ok. A largo plazo, la diabetes tipo 2 va a ir afectando 3 órganos. Hemos dicho, ¿no?
el corazón, el hígado, ¿qué más? El riñón. Entonces, se afecta al corazón. ¿Qué va a producir en el corazón? No se ve que el corazón tiene 4 cavidades, ¿no ven? 2 aurículas, 2 ventrículos. Entonces, va a afectar la parte de lo que es el ciclo cardíaco. Y al afectar el ciclo cardíaco, afecta la diástole, afecta la sístole. ¿Sí? ¿Ok? Por tanto, a largo plazo, mi paciente puede presentar una insuficiencia auricular, la derecha es la más frecuente, ¿sí? Una insuficiencia ventricular, al ventrículo izquierdo siempre llega a afectar. ¿Ok? Entonces, se afecta aurícula, afecta ventrículo, insuficiencia auricular, insuficiencia ventricular. ¿Entendido? Puede que esta insuficiencia auricular pueda posteriormente generar una insuficiencia tricuspide, afectando al ventrículo derecho. Si aquí se ha producido insuficiencia ventricular izquierda, puede producirse también una insuficiencia auricular izquierda, ¿sí? Producir una insuficiencia aórtica. ¿Entendido? Están escuchando qué patologías se están produciendo, ¿no? A nivel hepático, ¿qué se va a producir? Si mi paciente tiene diabetes y sigue chupando, una cirrosis hepática. Va a producir una esteatosis hepática. Eso quiere decir que va a producir un hígado graso. Por más que yo le cambie el estilo de vida, ¿qué paciente te hace caso? Si el paciente que viene con gastritis le digo, vas a dejar de comer esto, ¿quieres saber? Ya, dice. Una semana dejan de comer y a la siguiente semana ya está volviendo a comer lo mismo y vuelve con el mismo cuadro. El paciente diabético es igualito. Le dices no vas a comer y sigue consumiendo lo que no debe de comer y vuelve nuevamente a consulta. ¿Entendido? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más puede producir aquí? Puede producir una hepatomegalia. ¿Por qué? Por la parte de lo que es la cirrosis hepática, porque hay una insuficiencia a nivel de lo que es la vena porta que está acá. ¿Ok? Entonces, si es insuficiencia, hay una insuficiencia a nivel portal, puede que también afecte. No se olviden que está entrando aquí la vena cava inferior, ¿sí? Y puede que afecte este tipo de insuficiencia venosa a la parte de lo que es también el corazón, produciendo un cuadro de hipertensión arterial, ¿sí? Ok. Este es el otro gran mal que tiene el diabético, la hipertensión. ¿Ok? A nivel renal, ¿qué es lo que le va a producir? Puede producir una insuficiencia renal. ¿Sí? En los varones es muy frecuente que se produzca lipos. Eso quiere decir que tenga cálculos a nivel de lo que es el riñón. Puede producirse una uretritis a nivel de lo que es la uretra. ¿Entendido? A nivel de lo que es el uretre. Como aquí se produce una poliuria, que es el aumento de la producción de orina, ¿sí? También se produce una polidipsia,
el paciente comienza a tomar agua, ¿no? Y a veces estos pacientes no toman ni siquiera esa agüita pues hervida, agarran y se van a la pilita y están tomando en la pila, ¿no? ¿Qué más? También se produce una polifagia. Las 3 P's, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia. ¿Qué más está añadido aquí? Hay algo más que se le añade aquí, aparte de las 3 P's, que es la triada de las P's. ¿Qué más? No, ictericia aquí. Cirrosis, esteatosis, ictericia. Paciente que entra cirrótico va a producir aumento de la producción de líquido. ¿Sí? Eso quiere decir que se va a embombar. Un abdomen entubido va a producir. Por tanto, va a haber producir una ascitis aquí. Una ascitis. Esa ascitis va a hacer que el paciente tenga un abdomen similar a la paciente embarazada. ¿Ok? Y eso es porque se ha producido un aumento de la producción de proteínas a este nivel y hace de que este hígado no esté funcionando. Eso quiere decir que morfológicamente el hígado tiene aquí unos hexágonos que son los hepatocitos. Esos hexágonos cambian de forma. Ya no son hexágonos. Eso quiere decir que se produce un cambio en la forma de las células hepáticas, de manera que si cambian de forma, el líquido empieza a secuestrar a las células y por eso el aumento de volumen. ¿Ok? Si no se cura la citis, ¿a quién va a inundar acá? Al corazón. ¿Y a quién más? A los pulmones. Y puede producir un derrame pleural. ¿Ok? Lo que no tenemos que hacer es que este paciente llegue a esta y llegue a esta. Si hay derrame, se le puede hacer una toracocentesis para que salga el líquido. ¿Qué pasa si le haces una toracocentesis a este paciente? Si no le haces, puede que este corazón esté nadando dentro del agua y en cualquier momento produce una insuficiencia cardíaca y chao. ¿Entendido? Lo mismo pasa. Si aquí el líquido que está produciendo el hígado está quedándose en el abdomen, ¿a quién va a afectar? Al riñón. ¿Entendido? Por más que el paciente esté con sonda, el riñón va a ser afectado, porque no solamente el riñón está produciendo la parte de lo que es la liberación de líquido, sino que el hígado también va a fallar. Hígado, páncreas, ¿sí? Y no va a poder comer ese paciente. ¿Ok? O sea que este paciente con ascitis o con derrame siempre está en NPO. No va a poder recibir nada por vía oral. ¿Entendido? ¿Qué más? Pregunten ahora. Tal vez proteinuria. La proteinuria por esto. ¿Y por qué daría un adenocarcinoma en el páncreas? Las células que se transforman producen una metástasis. Eso quiere decir el cambio de forma de lo que son las células hepáticas. Pero en una paciente con diabetes no tiende a producirse un adenocarcinoma, que es un tumor maligno. En caso de nuestro paciente presenta adenocarcinoma pancreático. Entonces quiere decir que aquí está. Hay un tumor a nivel de lo que es la cabeza del páncreas. ¿Qué pasa cuando hay un tumor a nivel de lo que es la cabeza del páncreas? Normalmente la parte que es más afectada del páncreas siempre es la cabeza. ¿Por qué? Porque aquí va esto. Miren, a nivel de lo que es el páncreas, de la cabeza del páncreas, está pasando un conducto excretor que está viniendo desde el hígado y que viene prácticamente de lo que es el páncreas, el conducto pancreático y el colédoco, que están desembocando. Esta cabeza va a estar relacionada acá con la segunda porción del duodeno, ¿sí? Si aquí hay un tumor, ¿qué va a hacer?
que este conducto que es común, que está desembocando a nivel del duodeno, se obstruya. Por tanto, si el páncreas sigue produciendo insulina, sigue produciendo glucagón, no hay por dónde salga. ¿Entendido? Es como si tú colocaras una piedra, si tú pisas la manguera, ¿qué pasa? ¿Sigue pasando el agua? Es igualmente. Para que me entiendas. ¿Entendido? Entonces, hay que ver si el adenocarcinoma es mural o es intramural. Si es intra, es porque ya ha afectado la parte de lo que son los ácidos pancreáticos. Tú le operas a este paciente, el páncreas no se opera por si acaso. Es un órgano frágil. Por tanto, entonces, si hay un adenocarcinoma, tú le sacas el tumor, tienes que sacar todo el páncreas. Y el paciente vive con diabetes para toda su vida. Ya no es diabetes tipo, se vuelve diabetes tipo, ¿entendido? Entonces, de lo que sí se hizo, se ha hecho diabetes tipo 1. ¿Entendido? Esa es la característica de un adenocarcinoma, la transformación de células malignas. Cuando hablamos de adenoma, estamos hablando ya de un cáncer maligno. ¿Entendido? Otra pregunta, pregunte ahora. Disculpe, doctora, para anatomía clínica también relacionamos con lo que es la diabetes insípida. Ya. Y en un texto que nos dio el doctor primero, no relacionaba que necesariamente la diabetes insípida provoque, sea provocada a través de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, pero en nuestro caso, el doctor nos hizo concluir que nuestro paciente con lo que sería las 3 P podría estar sufriendo de diabetes insípida. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito más sobre A ver. Estamos manejando dos términos, ¿no? ¿Con qué docencia han pasado anatomía clínica? A la diabetes tipo 2 maltratada se conoce también como diabetes insípida. Eso tienes que tener en cuenta. Por eso es la aparición de las 3 P's. Si mi paciente tiene polidipsia, poliuria y polifagia, diabetes tipo 2. Si aparte de eso tiene acidosis, ahí estamos hablando ya de diabetes insípida. ¿Entendido? Eso. Lo que tú no tienes que hacer es que con estas 3 P's llegar a una cetoacidosis. ¿Sí? Si ese es mi paciente con diabetes tipo 2 que está maltratada, llega a cetoacidosis, olvídate, entra a terapia y de 100 pacientes, 1 se ¿sí? Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, nuestro paciente presenta una cetoacidosis y una diabetes insípida. Básicamente para contrarrestar, por decirlo así, la diabetes insípida o los efectos de deshidratación que está teniendo, se le suministra el suero. ¿Qué suero? No sabemos qué suero, no nos menciona eso en el caso clínico. ¿Solamente les dice suero? Sí. Ya, una cosa que tienen que tener en cuenta, si ustedes a un paciente con diabetes que tiene, por ejemplo, es insípida, eso quiere decir que tiene mucha sal en su sangre. Eso es para que me entiendan, ¿sí? Si tú le colocas zinc lactato que contiene sal, chao. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? Le colocas y se muere a los 5 minutos, ¿entendido? No puedes colocarle un suero glucosado porque tiene diabetes. Si lo colocas, ¿qué va a pasar? Se va a volver a inflar y chao, ¿entendido? ¿Qué le vas a colocar? Le vas a colocar un suero fisiológico. ¿El suero fisiológico para qué me sirve? Solamente para guía, ¿sí? Eso quiere decir, lo voy a enchufar y por ese enchufe voy a meterle medicamentos, le voy a hacer todo. ¿Entendido? Solo eso. No puedes ponerle una hipertónica porque vas a producir encharcamiento de los pulmones. Tampoco hipotónica. Porque va a afectar esto, caecito. Retención de líquidos. Eso. Se va a empezar a hinchar los miembros inferiores. ¿Entendido? Miembros superiores. Doctora, entonces aquí, según mi punto de vista, estaría mal porque dice, como usted dice,
súper aumentados. Justamente por eso, y justamente aquí en los exámenes salen normales, entonces me imagino que es un error, o cómo podría ser que salgan normales los análisis de este paciente de la salud. Porque le han tenido que colocar suero fisiológico. No, que los resultados son antes del suero. No creo, le han tenido que colocar fisiológico antes. Porque si hay a un paciente diabético que te ha llegado con diagnóstico de cetoacidosis, suero fisiológico. Hay manera, digamos, de que, o sea, se podría decir que ese análisis es falso, entre comillas. Habría que darle algún tipo de, ¿cómo se le dice? ¿Reactivo? No. ¿Para qué? O sea, para que salgan los resultados. No. A ver, normalmente pacientes que tienen cetoacidosis entran a UTI, en terapia intensiva. Entran a terapia intensiva. Entonces el terapista ahí le coloca medicamento suerofisiológico, está enchufado, entra con 3 vías, porque hay una manguerita que nosotros colocamos con 3 entradas. Uno le sirve para la parte de la entrada del suero, este para medicamento y el otro para colocar la insulina, porque ya es insípida, ya depende de la insulina, ¿entendido? Entonces, por acá le va a colocar metronidazol para evitar de que mi paciente tenga ascitis, se produzca desgarme pleural. Por este otro le va a colocar la parte de lo que es la insulina. Entonces, paciente que entra con cetoacidosis, hay que controlar bastante la parte de lo que es la glicemia en ayunas, glicemia después de haber recibido inclusive la parte de lo que son el tratamiento con medicamentos, la parte de lo que es el consumo. Normalmente cuando les colocamos suero fisiológico no los colocamos para 1 hora, muchas veces para 24 horas. Sí dice el tipo de suero y aquí dice solución salina isotónica. Es bajo, es como el suero fisiológico, isotónico. Entonces, básicamente, a nuestro paciente también se le administró insulina. ¿Cómo se llama? ¿Cuál de las insulinas? Glargina. La glargina. Glargina. Entonces, básicamente se le estaría administrando esto porque, como consecuencia del adenocarcinoma en el páncreas, Claro, porque su páncreas ya no está produciendo insulina. Ya, entonces se le tendría que extirpar el páncreas. Pero habría que ver cuál de las glarginas, si es la NPH, si hay la parte de lo que son, hay varias insulinas. La NPH es la que más se maneja ahora, ¿no? La que tiene bajo peso molecular. Y depende en qué fase de la diabetes también está ese paciente. ¿Cómo lo podemos relacionar con parasitología? Estos cuadros de diabetes. Por ejemplo, los efectos colaterales que puede producir el hecho de que mi paciente tenga ascitis. ¿Qué microorganismo yo voy a encontrar en la ascitis? Necesito me van a responder en las prácticas cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de microorganismos yo voy a encontrar, por ejemplo, si mi paciente ha sufrido una ascitis? Eso quiere decir presencia de líquido peritoneal en abdomen. Hay varios microorganismos ahí. ¿Podría ser también pie diabético? El pie diabético es una consecuencia del metabolismo, ¿no? De los ácidos grasos. Ese es otro efecto que se produce en ¿Cómo la lo podemos relacionar? Puedes relacionar. Pero ahí también hay organismos oportunistas que pueden producir esta parte de lo que es el pie diabético. Si por ejemplo me produce un derrame pleural, ¿qué microorganismos yo voy a encontrar en un derrame pleural? ¿Lo ve? Si por ejemplo me está produciendo una insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué microorganismos yo encuentro a nivel de riñón? Por ejemplo, muy patógeno, la parte de lo que es a este nivel, normalmente hay varios de ellos. Acá, por ejemplo, la parte de lo que es la Escherichia coli, que afecta esto. Han de revisar esto. ¿Entendido? Y en las prácticas me van a responder cómo afecta la E. coli, riñón, hígado, pulmón. ¿Entendido?
Después, también, ¿qué se puede producir fuera de lo que ustedes han mencionado? ¿Qué otras patologías más pueden estar relacionadas? Por ejemplo, en el pie diabético, ¿qué microorganismo es saprófito, por ejemplo? ¿Sí? Normalmente en el pie diabético, ¿qué pasa? A lo largo, normalmente los pacientes diabéticos sufren lo que es la neuralgia, que nosotros decimos, ¿no? Se vuelven insensibles al dolor. Tú le puedes meter un clavo, estando el paciente ahí parado al lado tuyo, y no va a sentir ni lo que le estás pinchando con la aguja, ¿no? Polineuritis periférica se llama ese caso. Y es consecuencia del pie diabético, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces estos pacientes se colocan zapatitos apretos y se forman un callito en la planta del pie. Ese callito que en nosotros normalmente desaparece cuando nos los curamos, o con el agua, cuando hacemos remojar el pie, desaparece normalmente. En ellos forma una costra dentro. ¿Se dan cuenta? Esa costra que forma abarca la parte de lo que es músculo, ingresa hacia hueso y puede producir una poliomilitis. ¿Entendido? Entonces, ¿qué microorganismos está relacionado con eso? ¿Ven que es facilito? No es difícil. Solamente que tienen que fusionar todo lo que ustedes ya han aprendido. ¿Ok? Preguntas, ¿qué más? ¿Tendría el primero que el paciente tener diabetes y luego afectaría el páncreas? Un paciente cuando viene a consulta dice, doctor, desde hace un mes he sentido que he bajado de peso. He recorrido mi cinturón. Antes era aquí, y te muestra el paciente. Entonces, y tengo mucha sed. Y voy mucho al baño por la noche. Eso es lo primero que el paciente le dice. Entonces te está diciendo ya 2 P's. Tiene poliuria, ¿no? Y que está bajando de peso. Y si te dice, doctora, desde que me he casado, he empezado a engordar y me he engordado unos 30 kilitos. Esos 30 kilitos me está produciendo esto desde hace un mes. El paciente es tu mejor referencia para tu diagnóstico clínico. ¿Qué haces si tu paciente te dice eso primero? Tú puedes presumir el diagnóstico de ese paciente y esa presunción tiene que afirmarse con laboratorios, ¿sí? ¿Qué es lo primero que le digo al paciente? Bueno, a ver, don Jorge, le vamos a dar estos laboratorios. En laboratorios pediré primero glicemia en ayunas, glicemia glicosilada en ese paciente que ha sido obeso. ¿Qué me va a decir? Valores normales. ¿Cuánto es la glicemia normal en un paciente? 120. Si está por encima de los 120, mi paciente ya está con diabetes. Y si tiene como antecedente que ha estado obeso, ¿no? Entonces voy pidiendo la parte de lo que es el perfil hepático, la parte de lo que es la glicemia y el recuento de glóbulos rojos y blancos, ¿no? Eso es lo primero, porque el paciente que te va a ir no le va a decir, usted tiene tal cosa. Debes presumir antes de darle el diagnóstico, ¿ok? Si pienso que mi paciente tiene diabetes, ¿qué otros exámenes más pido? Fuera del laboratorio. Puedo producir una ecografía, ¿sí? Puedo solicitar una ecografía, ver cómo está la parte de lo que es el páncreas, ¿sí? En la ecografía me van a reportar y me van a decir la cabeza del páncreas presenta
una nodulación del tamaño, tal, si tiene un adenocarcinoma me va a decir, que esté encapsulado, ¿no? Me va a decir el sitio donde está, ¿ok? Lo más frecuente siempre es que afecta a nivel de lo que es la cabeza. ¿Qué más? Fuera de lo que es la ecografía, ¿qué otro examen me puede, por ejemplo, ayudar a diagnosticar lo que yo estoy presumiendo? Fuera de la ecografía, también una radiografía me sirve, pero no es tanto. Me puede ayudar una tomografía porque me va a hacer cortes laminados y me puede ayudar también una resonancia magnética. Ahora, si yo estoy presumiendo que tiene un adenoma a nivel de la cabeza del páncreas, podría solicitar una colangiografía. ¿Sí? Una colangiografía por resonancia magnética. ¿Sí? ¿Qué hago con la colangiografía por resonancia magnética? Voy a ingresar a quirófano y voy a introducir un tubito igual que el endoscopio, ¿sí? Igual que la endoscopía, solo que va a ser guiada por la resonancia magnética para llegar hasta el lugar del tumor y ver si este tumor está obstruyendo el paso hacia el conducto o es que ya prácticamente ha tomado toda la cabeza, ¿sí? O buscar otra salida para poder hacer de que el tumor levante, haciendo de que quitarle esta obstrucción para que la producción de la insulina, el glucagón por el páncreas tenga una vía por donde salir. ¿Entendido? Podría ser eso. Es más útil esto para un adenocarcinoma de páncreas, la colangiografía. ¿Un adenocarcinoma ya sería considerado un cáncer o podría tratarse de un precáncer como un ictus? No hay precáncer. Un adenocarcinoma ya es un cáncer maligno. Y si tú sacas una biopsia, te van a decir, ya te van a tipificar qué tipo de y en qué grado es. ¿Okay? Pero como les digo, si tocas páncreas, tocaste lo más sensible de tu cuerpo y estás frito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un tejido demasiado friable. Eso quiere decir que te tocas y eso se rompe, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. También podría tomarse en cuenta el examen de palpación, por ejemplo, que si siempre se liga, cosa que no debería sentir. Para una hepatomegalia, sí. Puedes hacer un examen. Normalmente cuando nosotros hacemos un examen semiológico, tomas cuadrante. Estamos fritos, ¿eh? Sí. ¿Han llevado ya semio? Sí. No. En anatomía clínica les han enseñado los cuadrantes del abdomen, en anato tenían que llevar. Sí, Entonces, ¿cuántos cuadrantes semiológicamente tenemos? 9 cuadrantes. Y si estamos diciendo es un órgano retroperitoneal, es porque va a estar a nivel de lo que es flanco derecho, ¿no es cierto? Pero más que flanco derecho está a nivel de meso. Eso tienes que relacionar, ¿lo ve? Hay un mapeo que se les da de la parte de lo que son los órganos anatómicos, en la parte de lo que es la semiología, y deben relacionar esa parte de las localizaciones. ¿Qué otra pregunta? Creo que les voy a hacer chicharrón en los grupos. ¿Qué quiere de nosotros el bien? Que se defiendan si no están fuertes. Hoy día tenemos que revisar en los dos grupos que ustedes tienen la parte de lo que es del 1 al 22. ¿Quiénes están? Levanten la mano. Del 1 al 22 son supuestamente del 1 al 22 en la lista que están, del 1 al 22. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ya. Vamos a hacer grupos de 6 personas. De 6. Va a haber 3 grupos
dos grupos de 6 y uno de 7. ¿Entendido? Entonces, para la parte práctica, quiero que aprendan. Ya saben